Un saludo a todos los auditores. Hoy hemos llegado al último día de esta primera semana de este nuevo tomo de Alimento Diario, serie titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 3. Preparar el material para la edificación. Semana 1, día domingo. Lectura bíblica, Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 3. Disfrutemos juntos leyendo con oración. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor Jesús, porque, amén, el ocuparse de la carne es muerte, pero aleluya, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor Jesús, oramos y clamamos al Señor que queremos ocuparnos en las cosas de arriba, queremos ocuparnos en el Espíritu. Señor Jesús, no queremos estar ocupados en las cosas de la carne, porque en ellas hay muerte, que el Señor nos libre, pero queremos ocuparnos del Espíritu, porque en el Espíritu hay vida y hay paz. Señor Jesús, amén. Este versículo lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 6. Hoy presentamos: en nosotros tenemos el Espíritu vivificante. Ayer vimos el sentir de urgencia que el Señor tenía frente a la necesidad de predicar el Evangelio. La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies está compuesta por una multitud de personas desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y Dios cuenta con su iglesia para la expansión y propagación del Evangelio del Reino. El Señor Jesús, en su ministerio terrenal, trabajaba incesantemente para predicar el Evangelio, cumpliendo la voluntad del Padre. Primeramente, Él llamó a los 12 discípulos y los instruyó a proseguir. Después, conforme a lo que leemos en el Evangelio de Lucas, el Señor envió a 70 más. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Lucas capítulo 10, verso 1. De la misma manera, el Señor nos envía hoy a predicar el Evangelio del Reino. Puede ser de 2 en 2, en las calles o de ciudad en ciudad. Sabemos que no es fácil porque vivimos tiempos difíciles y muchas veces no podemos confiar en las personas. Hay situaciones en las que nos sentimos como corderos en medio de lobos. Amados hermanos, queridos auditores, estamos sujetos a cualquier tipo de situación, pero no podemos desistir. Tampoco nos preocupemos de qué vamos a hablar, porque el Señor hablará por nosotros y Él mismo pondrá palabras en nuestra boca. Señor Jesús. El Señor estaba limitado en la carne, pues todavía no había pasado por la muerte y resurrección. Para quien lo veía, Él era Dios mismo. No obstante, el Señor aún estaba limitado por el tiempo y por el espacio. Él estaba consciente de ello, y eso le angustiaba. Entonces dijo: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas capítulo 12 versículos 49 y 50. El Señor vino a echar fuego en la tierra, y para lograr eso tenía que pasar por un proceso.
Su sentir era de angustia, porque no podía hacer más, por estar en nuestra semejanza de carne, andando aquí en la tierra. A pesar de haber llamado a los 12 y convocado a los 70, él aún estaba limitado, porque la mies era mucha. Por tanto, el Señor Jesús necesitaba pasar por la muerte y por la resurrección. Después que murió, resucitó al tercer día y llegó a ser el Espíritu vivificante, totalmente accesible. Señor Jesús. A partir de allí, todos pueden invocar su nombre y ser salvos. ¡Aleluya! El Señor Jesús no está más limitado. Comprobamos esto en el libro de los Hechos, cuando la puerta del Evangelio fue abierta a los judíos y 3,000 personas fueron bautizadas esa misma noche. Hechos capítulo 2, verso 41. Algunos días después, el número de los que creyeron llegó a casi 5,000. De allí en adelante, nada más podía limitar el poder del Espíritu. Ha pasado mucho tiempo desde la época en la que el Señor Jesús vivió en la tierra. Hoy nosotros somos aquellos que tienen en su interior el Espíritu vivificante y el Señor nos guía en nuestro espíritu. Estamos aptos para dar continuidad a la predicación del Evangelio a fin de traer los materiales para la edificación de la casa de Dios. Ahora, esa incumbencia es nuestra. Puesto que las llaves del reino de los cielos le fueron entregadas a la iglesia, donde está la iglesia está también el reino de los cielos. El evangelio del reino consiste en la salvación completa del hombre tripartito, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Sabemos que nuestro espíritu ya fue regenerado cuando creímos en Jesús y nuestro cuerpo será redimido en el futuro. Pero la salvación del alma depende de que tomemos la cruz y sigamos al Señor. La cruz no es para dar sufrimiento, sino para negar la vida del alma, que es muy fuerte y fue la más dañada en la caída del hombre. Pero, aleluya por el vivir de la iglesia, pues es el mejor lugar para tratar con la vida del alma, siendo ajustados y transformados. Al ejercitar el espíritu, invocando el nombre del Señor, crucificamos la vida del alma. El Señor espera que usemos nuestro espíritu en su carga máxima. En los tiempos finales es fundamental depender del espíritu. Por medio de él es que mientras el mundo se pone cada vez peor, la iglesia puede llegar a ser cada vez más edificada. No es por medio de nuestra capacidad propia que resistiremos en estos días difíciles y malos, sino usando el Espíritu en su máxima potencia. Con la mente puesta en el Espíritu tendremos vida y paz. ¡Aleluya! El Señor ya nos dio la orden de subir y traer el material para la edificación. Esto es responsabilidad de la iglesia, la cual tiene las llaves del reino de los cielos. Las puertas del Hades no encontrarán ninguna brecha para atacar a la iglesia edificada. Entonces, honremos al Señor en nuestro diario vivir y cultivemos el sentir de urgencia que Él nos transmitió en su vivir humano, a fin de completar la edificación de la casa de Dios por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Señor Jesús, que podamos todos vivir siempre en el Espíritu, porque allí
encontramos vida y encontramos paz. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cómo ocurre la salvación de nuestra alma? Que todos tengan un fin de semana lleno de alegría, lleno de paz, lleno del vivir en el Espíritu. Amén.